Y por fin llegamos en este primer módulo dedicado a los riesgos en la producción agraria a la lección quinta, que está destinada a definir lo que son riesgos asegurables. Y los contenidos de la lección incluyen una primera definición conceptual, en segundo lugar explicar las condiciones de asegurabilidad, las características. Haremos una distinción muy importante entre riesgo catastrófico y riesgo sistémico y veremos al final algunos ejemplos. Bien, no todos los riesgos son asegurables, es evidente. ¿Por qué? Pues no olvidemos que asegurar un riesgo supone transferir el riesgo a un tercero y esta tercera parte o compañía de seguros debe estar interesada en asumir este riesgo. Es decir, realmente el que un riesgo sea asegurable, pues en parte tiene que estar definido por el interés por parte del demandante del seguro, de igual forma que tiene que haber un interés por parte del asegurador por ofrecer esa póliza y asumir esa cobertura. Eso nos lleva a definir las condiciones de asegurabilidad, entre las cuales definimos estas 5, y es que la compañía de seguros debe ser capaz de cobrar una prima suficientemente alta para cubrir tanto las indemnizaciones que se deriven de todo el portfolio de primas que tiene, como sus gastos de aseguradora al tiempo que deje un beneficio para la empresa. En general, el riesgo no debe ser catastrófico o tan grande que ninguna aseguradora pueda hacer frente a las indemnizaciones, al menos en el corto plazo. La naturaleza de la pérdida tiene que ser definida y económicamente medible o cuantificable. La pérdida del objeto asegurado tiene que ser debida al azar y por tanto no a factores controlables por el asegurado. Tiene por tanto que ser una pérdida debida a factores no controlables por el asegurado. Y eso define pues estas 4 características. En primer lugar, que sea cuantificable la pérdida económica, predecible, es decir, que ese daño se pueda anticipar a partir de la experiencia adquirida de muchos casos semejantes, mensurables, la cuantía de las pérdidas mediante mecanismos o técnicas de tasación y peritación, y efectivamente accidental, no intencionados. Bien, vamos a definir, por tanto, ahora también una característica fundamental que se diferencia en cuanto a algún matiz que en un curso de seguros agrarios es conveniente establecer, y me refiero a la diferencia entre riesgo catastrófico y riesgo sistémico. En general, un riesgo catastrófico se origina por acontecimientos o eventos de carácter extraordinario, cuya propia naturaleza anormal y sobre todo la elevada intensidad y cuantía de los daños que de ellos pueden derivarse hacen imposible que una cobertura quede garantizada en una póliza de seguro ordinario. Es decir, la dimensión del daño, la intensidad, hace muy difícil que esto quede encajado en una póliza normal. Y por lo general, aunque hay algunos casos donde los riesgos catastróficos se pueden asegurar, por lo general no es fácil, no es sencillo que un seguro agrario cubra riesgos catastróficos. Sin embargo, el riesgo sistémico se refiere más bien al ámbito en el cual los daños se producen. En general, un riesgo sistémico es el impacto de un riesgo o suceso climáticamente desfavorable que tiene una gran extensión geográfica. Y esta es la clave importante, es la extensión del daño. Por ejemplo, una sequía o temperaturas extremas. Y eso hace que los daños se ocasionen en productores que ocupen un gran ámbito, puede ser todo un país o una parte importante de un país, y lo que hace es que si se produce esto, los riesgos están correlacionados, es decir, que no se produce dispersión de riesgos, al contrario que un riesgo no sistémico, en el cual pues lo probable es que si un agricultor tiene un siniestro, sufre un siniestro, pues la probabilidad de que él lo sufra es totalmente independiente. En este caso, un riesgo sistémico, si ocurre una sequía extrema, eso por naturaleza va a afectar a casi todos los productores y por tanto los riesgos no están correlacionados y por tanto no hay dispersión de riesgos.
Finalmente vamos a ver unos ejemplos y hemos distinguido tres categorías: los riesgos que normalmente son asegurables, los riesgos que pueden ser asegurables en determinadas circunstancias y riesgos claramente no asegurables. Entre los riesgos asegurables pues podemos destacar granizo, que es uno de los seguros agrarios más extendidos por el mundo, los riesgos por daños derivados de inundaciones o los riesgos de heladas. Son riesgos relativamente fáciles porque en general se trata de siniestros de carácter local y por tanto no extendido. Si nos vamos al extremo de la derecha, los riesgos no asegurables, podríamos definir dos que tienen una particularidad común. Nos estamos refiriendo a un ejemplo que sería la infestación de malas hierbas y otro el precio de venta del producto de la cosecha del agricultor. En ambos casos sucede que la intervención del productor o del asegurado es extremadamente visible en los dos casos. Por tanto, es difícil que estos dos riesgos, siendo afectados su probabilidad y sus daños por la gestión del propio productor, se puedan asegurar. Y luego hemos definido dos ejemplos de riesgos asegurables que lo pueden ser en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la pérdida de calidad de los productos causada por un siniestro. Puede ser que un siniestro no cause pérdidas en el rendimiento físico, en los kilos por hectárea, toneladas por hectárea, sin embargo puede producirse un daño en la calidad de los productos. O determinadas enfermedades del ganado. Hay determinadas enfermedades de los animales que sí se pueden asegurar y otras que no se pueden asegurar. Y la característica fundamental es que en ambos casos, para que puedan ser asegurables, deben haberse producido por causas ajenas a la gestión o a la decisión del propio productor. Muchas gracias.